Welcome to Pro Español. Muy bien, todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir algo muy importante con ustedes. Cómo aprendí español solo, sin un profesor. Sí, lo oyeron bien. No fui a ninguna escuela especial. No tuve ningún tutor privado y no gasté mucho dinero en cursos caros. Aprendí español por mí mismo y adivinen qué. Ustedes también pueden hacerlo. Cuando empecé a aprender español, estaba un poco asustado. Pensaba, ¿realmente podré hacerlo solo? Pero con el tiempo me di cuenta de que aprender español por cuenta propia no solo es posible, sino que también puede ser divertido y emocionante. Solo necesitas el enfoque correcto, buenos recursos y mucha práctica. En este video voy a contarles todo sobre mi experiencia, cómo empecé, qué métodos utilicé y los desafíos que enfrenté. Si estás tratando de aprender español por tu cuenta, créeme, no estás solo. Muchísimas personas en todo el mundo lo están haciendo y tú también puedes lograrlo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartir mis mejores consejos y experiencias contigo. Vamos a empezar. Muy bien. Déjame contarte por qué quería aprender español. Aprender español no fue simplemente algo que un día pensé y decidí hacer. No, fue algo que necesitaba hacer. El español está en todas partes. Está en Internet, en las películas, en la música, en los libros. Casi en cualquier lugar que mires, puedes encontrar español. Me di cuenta de que, si quería mejorar mi vida, entender mejor el mundo y tener más oportunidades, tenía que aprender español. Al principio, no pensé que el español fuera importante para mí. Pensaba que podía vivir mi vida sin él. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Cuando veía películas, no podía entender los diálogos sin subtítulos. Cuando escuchaba música, solo podía disfrutar de la melodía, pero no tenía idea de lo que decían las letras. Y cuando quería leer libros interesantes o artículos en línea, la mayoría estaban en español. Era frustrante porque sentía que estaba limitado. Quería poder entender, conectar con las personas y disfrutar de las cosas que me gustaban sin depender de las traducciones. Un día tuve una experiencia que realmente cambió mi forma de pensar. Recuerdo que estaba viendo una entrevista con una de mis celebridades favoritas. Estaba muy emocionado de escuchar lo que tenía que decir, pero el video no tenía subtítulos. Solo pude entender unas pocas palabras y me sentí decepcionado. Me di cuenta de que si supiera español, no tendría que esperar subtítulos o traducciones. Podría entender todo por mí mismo. Ese momento me hizo reflexionar. Tengo que hacer algo al respecto. Quiero entender el español. Otra razón por la que quería aprender español era por mi carrera. Sabía que si quería mejores oportunidades laborales, el español me ayudaría mucho. Muchas empresas prefieren a personas que pueden hablar español, porque les permite trabajar con clientes internacionales y expandir su negocio. Quería mejorar mis habilidades y tener más oportunidades en el futuro. Aunque no planeaba trabajar en un país de habla hispana, sabía que hablar español me abriría muchas puertas, pero no se trataba solo del trabajo. También quería viajar. Siempre he soñado con visitar nuevos lugares y conocer gente de diferentes países, pero sabía que sin el español sería difícil. El español es un idioma internacional y personas de todo el mundo lo usan para comunicarse.
Ya fuera viajando a Europa, Asia o América, sabía que el español me ayudaría a hablar con las personas, pedir direcciones y disfrutar de mi viaje sin problemas. Y, por supuesto, una de las razones más importantes por las que quería aprender español era para conectar con la gente. Siempre me ha interesado hacer nuevos amigos y aprender sobre diferentes culturas. El español es un idioma que conecta a personas de distintos orígenes. Quería poder charlar con personas en línea, unirme a comunidades internacionales y aprender cosas nuevas de los demás. Cuando sabes español, puedes hablar con personas de todo el mundo y aprender muchísimo de ellas. Al principio parecía un gran desafío. Pensaba, ¿de verdad podré hacerlo? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que aprender español no era solo una opción. Era algo que necesitaba hacer si quería crecer y alcanzar mis sueños. Así que tomé una decisión. Me dije a mí mismo, no importa lo difícil que sea, voy a aprender español. Voy a practicar todos los días y mejorar paso a paso. Así que esa es la razón por la que quería aprender español. No era solo por diversión, era por mi futuro, mis sueños y mi crecimiento personal. Y si estás viendo esto y también quieres aprender español, recuerda esto. Tienes tus propias razones y esas razones te mantendrán motivado. No importa lo difícil que parezca al principio, si eres constante, mejorarás. Ahora déjame contarte cómo empecé a aprender español y cuáles fueron los primeros pasos que di en mi camino. Cuando decidí aprender español, no tenía idea de por dónde empezar. No sabía qué método era el mejor, qué recursos usar o cómo mantenerme motivado. Al principio me sentí un poco abrumado porque había demasiadas opciones. Libros, videos, aplicaciones, sitios web y más. Me seguía preguntando, ¿por dónde empiezo? En ese momento no tenía mucho dinero para gastar en cursos caros, así que tuve que apoyarme en recursos gratuitos o de bajo costo. Lo primero que hice fue ir a Internet y buscar cómo aprender español por tu cuenta. Encontré muchas sugerencias, pero no sabía cuáles realmente funcionarían para mí. Decidí probar todo, uno por uno, y ver qué me ayudaba más. Lo primero que probé fueron los libros. Pensé, los libros son una gran manera de aprender, así que fui a la biblioteca y saqué algunos libros básicos de gramática española y diccionarios. Empecé con cosas sencillas, aprender palabras básicas, frases comunes y algunas reglas de gramática. Pero para ser honesto, al principio fue muy difícil. Los libros estaban llenos de reglas y ejercicios, y a veces me sentía aburrido o confundido. Algunas palabras eran demasiado difíciles y tenía que consultar el diccionario una y otra vez. Uno de los mayores desafíos con los libros era mantenerme motivado. Estudiar solo con libros puede sentirse un poco solitario, y muchas veces sentía que no estaba progresando mucho. Pero me decía a mí mismo, está bien, cada pequeño paso cuenta. Empecé a leer cuentos cortos para principiantes porque eran más fáciles de entender y más interesantes que los libros de gramática. Esto me ayudó a ampliar mi vocabulario y a comprender mejor las estructuras de las oraciones. Después de luchar con los libros, decidí probar algo más divertido, los videos y las películas. Comencé a ver películas en español con subtítulos. Al principio, solo veía películas con subtítulos en mi idioma nativo, pero luego cambié a subtítulos en español. Al principio fue difícil porque las personas hablaban muy rápido
y no podía captar todas las palabras, pero no me rendí. Pausaba el video, anotaba palabras nuevas y repetía las frases para practicar la pronunciación. Una de mis cosas favoritas para ver eran los videos de YouTube. Hay muchísimos canales que enseñan español de una forma divertida y sencilla. Encontré canales donde los profesores explicaban la gramática con palabras fáciles y también canales con conversaciones cotidianas. Ver conversaciones reales me ayudó muchísimo porque podía escuchar cómo hablan realmente las personas en español en la vida diaria. El mayor desafío con los videos era entender el habla rápida. Los hablantes nativos hablan muy rápido y usan jerga y expresiones que yo no conocía. A veces me sentía frustrado porque no podía entender todo, pero me recordaba a mí mismo que era normal sentirse así al principio. Me enfoqué en mejorar poco a poco y con el tiempo pude entender cada vez más. Otra cosa que me ayudó mucho fue usar aplicaciones móviles. Encontré algunas aplicaciones excelentes para aprender vocabulario y practicar gramática. Las aplicaciones hicieron que el aprendizaje fuera más interactivo y divertido. Podía practicar durante 10 o 15 minutos cada día y se sentía como jugar en lugar de estudiar. Una de mis funciones favoritas en estas aplicaciones era la palabra del día. Cada día aprendía una palabra nueva e intentaba usarla en mis frases. Sin embargo, usar aplicaciones también tenía sus desafíos. A veces dependía demasiado de ellas y olvidaba practicar el habla. Las aplicaciones eran muy buenas para el vocabulario y la gramática, pero no podían ayudarme a practicar conversaciones reales. Me di cuenta de que aprender español no se trata solo de memorizar palabras. También se trata de usarlas en la vida real. Uno de los mayores desafíos que enfrenté fue hablar. Como estaba aprendiendo solo, no tenía con quién practicar. Tenía miedo de cometer errores y me sentía tímido al intentar hablar en español. Al principio solo practicaba hablando conmigo mismo frente al espejo. Solía presentarme, hablar sobre mi día y describir las cosas que veía a mi alrededor. Me sentía un poco tonto, pero en realidad eso me ayudó a ganar confianza. Más tarde empecé a hablar conmigo mismo en mi cabeza durante el día. Cuando caminaba, describía en español las cosas que veía. Por ejemplo, decía, «Este es un coche rojo» o «Voy a la tienda». Este hábito tan simple me ayudó a pensar en español y con el tiempo hizo que hablar fuera más fácil. Otro paso importante que tomé fue escribir. Tenía una libreta pequeña donde escribía nuevas palabras y frases todos los días. También escribía párrafos cortos sobre mi día, mis pensamientos y mis metas. Escribir me ayudó a recordar nuevas palabras y a practicar la gramática de una manera natural. Al principio, mis escritos estaban llenos de errores, pero no me preocupaba. Me enfocaba en expresarme y poco a poco fui mejorando. Con el tiempo empecé a escribir textos más largos e incluso intenté escribir correos electrónicos en español. Por supuesto, aprender español solo no fue fácil. Enfrenté muchos desafíos en el camino. A veces me sentía frustrado porque no mejoraba tan rápido como quería. Hubo días en los que sentí ganas de rendirme porque aprender un nuevo idioma requiere tiempo y esfuerzo. Una de las cosas más difíciles fue mantener la constancia. Al principio estaba muy emocionado, pero después de unas semanas empecé a perder la motivación. Algunos días no tenía ganas de estudiar y pensaba, quizás aprenderé más tarde.
pero sabía que si me detenía, olvidaría todo lo que había aprendido. Así que hice un horario de estudio y traté de practicar español al menos 30 minutos cada día. Otro desafío fue la pronunciación. Algunos sonidos en español eran muy diferentes de los de mi lengua materna y me costaba pronunciar ciertas palabras correctamente. Practicaba escuchando a hablantes nativos y repitiendo después de ellos. Era difícil, pero seguía adelante porque sabía que la práctica hace al maestro. A pesar de todos los desafíos, encontré maneras de mantenerme motivado. Me recordaba a mí mismo por qué quería aprender español, para mejorar mi vida, viajar y tener mejores oportunidades. También celebraba los pequeños logros, como entender una frase completa en una película o tener una conversación corta en español. Además, seguía historias motivadoras de otras personas que aprendieron español por su cuenta. Ver su éxito me hacía creer que yo también podía lograrlo. Así que esos fueron mis primeros pasos en el aprendizaje del español. No fue fácil, pero sin duda valió la pena. Si estás comenzando tu viaje de aprendizaje del español, recuerda que el principio puede ser difícil. Pero si te mantienes constante y sigues practicando, mejorarás paso a paso. En la siguiente parte, te contaré cómo practiqué español todos los días y qué métodos me ayudaron más. Cuando comencé a aprender español, sabía que practicar todos los días era lo más importante. Me decía a mí mismo, si practico un poco cada día, mejoraré paso a paso. Pero no siempre fue fácil. Algunos días me sentía motivado y emocionado, pero otros días me sentía cansado o perezoso. Sin embargo, aprendí que la constancia es la clave del éxito. Incluso cuando no tenía ganas de estudiar, trataba de hacer algo pequeño, tal vez escuchar una canción o leer un artículo corto. Al principio no tenía un horario fijo, y eso hacía que fuera difícil mantener la constancia. Así que decidí crear una rutina diaria simple que incluyera diferentes actividades como leer, escuchar, hablar y escribir. Dividí mi tiempo en sesiones cortas para no sentirme abrumado. Déjame compartir contigo cómo era mi rutina diaria y cómo practicaba cada habilidad. Por la mañana trataba de comenzar mi día con algo de exposición al español. Una de mis cosas favoritas era escuchar historias en español mientras desayunaba o me preparaba para el día. Encontré historias para principiantes que usaban palabras simples y habla lenta. Al principio no podía entender todo, pero no dejé que eso me detuviera. Me concentré en captar la idea principal y con el tiempo mis habilidades auditivas mejoraron. Después de escuchar, practiqué hablando. Como no tenía a nadie con quien hablar, usé un método simple. Hablé conmigo mismo. Sí, sé que suena gracioso, pero realmente me ayudó. Me paraba frente al espejo y hablaba sobre mis planes para el día. Decía cosas como, hoy iré al mercado y compraré algunas verduras, o tengo mucho trabajo hoy. Hablar conmigo mismo me ayudó a pensar en español y a mejorar mi pronunciación. Otra cosa que hacía por la mañana era imitar. Imitar es una técnica en la que escuchas a un hablante nativo e intentas repetir lo que dice al mismo tiempo. Solía ver videos cortos en español y repetir después del hablante. Al principio era difícil porque hablaban rápido, pero seguí intentándolo. Esto me ayudó a mejorar mi pronunciación y el ritmo al hablar. Por la tarde me enfocaba más en leer y escribir. Comencé con materiales de lectura simples, como libros para niños y artículos de nivel principiante.
Encontré sitios web que tenían noticias escritas en español fácil. Leer me ayudó a aprender nuevas palabras y entender mejor la estructura de las oraciones. Hice el hábito de leer al menos una historia corta o artículo todos los días. Siempre que encontraba una palabra nueva, la escribía en mi cuaderno. No solo escribía la palabra, también escribía una frase de ejemplo para recordar cómo usarla. Por ejemplo, si aprendía la palabra emocionada, escribiría: Estoy emocionada de aprender español. Este método me ayudó a recordar las palabras mejor. Escribir fue otra parte importante de mi práctica diaria. Cada día escribía un párrafo corto sobre mi vida. Escribía sobre mis actividades diarias, mis pensamientos y mis metas. Escribir me ayudó a organizar mis pensamientos en español y a practicar la gramática. A veces usaba aplicaciones de aprendizaje de idiomas para revisar mi escritura y corregir mis errores. Uno de los mayores desafíos que enfrenté con la escritura fue la gramática. La gramática española tiene muchas reglas y a veces eran confusas. Para mejorar mi gramática, comencé a usar aplicaciones de gramática y a ver lecciones en línea sobre temas específicos como los tiempos verbales, las preposiciones y la estructura de las oraciones. No intentaba aprender todo de una vez. En su lugar, me concentraba en una regla gramatical a la vez. Por la noche me relajaba un poco, pero seguía practicando español de una manera divertida. Veía películas o programas de televisión en español con subtítulos. Ver películas era una de mis formas favoritas de aprender porque no sentía que estaba estudiando. Intentaba ver películas con diálogos simples y repetía las escenas que no entendía. Una cosa que hice fue elegir una escena corta de una película y verla varias veces. Primero la vi con subtítulos, luego sin subtítulos. Intenté repetir las frases y actuar como los personajes. Esto no solo mejoró mi comprensión auditiva, sino también mis habilidades para hablar. Antes de acostarme, repasaba lo que había aprendido durante el día. Revisaba mi cuaderno y repasaba nuevas palabras y puntos de gramática. También practicaba la pronunciación leyendo en voz alta. Leer en voz alta me ayudó a mejorar mi fluidez al hablar y mi confianza. Los fines de semana trataba de hacer actividades diferentes para mantener el aprendizaje interesante. A veces veía blogs de viajes o videos de cocina en español para aprender nuevo vocabulario. Otras veces jugaba juegos de aprendizaje de español en línea. Un fin de semana decidí desafiarme escribiendo un correo electrónico en español a un amigo que también estaba aprendiendo español. Fue una excelente manera de practicar la escritura en una situación real. También me uní a foros en línea de idiomas donde podía hacer preguntas y leer discusiones en español. Practicar todos los días no siempre fue fácil. A veces me sentía estancado, especialmente cuando no veía resultados rápidos. Recuerdo sentirme frustrado cuando no entendía a los hablantes nativos o cuando cometía los mismos errores una y otra vez. Pero me recordaba a mí mismo que aprender un idioma es un viaje y el progreso toma tiempo. Una estrategia que me ayudó a mantenerme motivado fue hacer un seguimiento de mi progreso. Hice un calendario pequeño y marqué cada día que practicaba español. Ver las marcas en el calendario me hizo sentir orgulloso y me motivó a seguir adelante. Otro desafío que enfrenté fue encontrar el equilibrio adecuado. A veces me concentraba demasiado en una habilidad, como la comprensión auditiva, y olvidaba otras habilidades,
como la escritura o el habla. Me di cuenta de que una buena rutina debe incluir todos los aspectos del idioma: leer, escribir, escuchar y hablar. Si quieres mejorar tu español, mi consejo es practicar un poco todos los días. No tienes que estudiar durante horas. Solo 15 a 30 minutos al día pueden hacer una gran diferencia. Trata de incluir actividades diferentes en tu rutina para no aburrirte. Encuentra cosas que disfrutes, como ver películas, leer artículos interesantes o escuchar música en español. Cuanto más te diviertas, más fácil será mantenerte motivado. Y lo más importante, no tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje y cada error te ayuda a mejorar. Así que así es como practiqué español todos los días. No siempre fue fácil, pero definitivamente valió la pena. En la siguiente parte compartiré los errores que cometí y lo que aprendí de ellos. Bueno, todos. Déjenme ser honesto con ustedes. Cuando comencé a aprender español, cometí muchos errores. ¿Y saben qué? Eso es completamente normal. Los errores son parte del proceso de aprendizaje y sin ellos no habría mejorado. Pero en ese momento no me daba cuenta de esto. Solía sentirme frustrado e incluso avergonzado cuando cometía errores. Pensaba, ¿y si la gente se ríe de mí? ¿Y si nunca mejoro? Pero con el tiempo aprendí que cometer errores es en realidad algo positivo porque nos ayuda a crecer. Así que hoy quiero compartir algunos de los errores más grandes que cometí al aprender español. Ojalá puedan aprender de ellos y evitar cometer los mismos. Y recuerden, si están cometiendo errores, significa que están intentándolo, y eso es lo que importa. Uno de los primeros errores que cometí fue dedicar demasiado tiempo a la gramática. Pensaba que si memorizaba todas las reglas gramaticales, podría hablar español perfectamente. Estudiaba libros de gramática, hacía ejercicios y trataba de aprender todo sobre los tiempos verbales, las preposiciones y la estructura de las oraciones. Pero cuando se trataba de hablar, no podía decir nada. El problema era que tenía miedo de cometer errores gramaticales, así que dudaba antes de hablar. Pensaba, ¿debería decir he estado o había estado? ¿Es este el tiempo verbal correcto? Y al final no decía nada en absoluto. Me di cuenta de que enfocarme demasiado en la gramática en realidad me estaba frenando. Lo que aprendí de este error es que la gramática es importante, pero no lo es todo. No necesitas conocer todas las reglas antes de empezar a hablar. Está bien cometer errores, porque con la práctica mejorarás de forma natural con el tiempo. En lugar de enfocarte solo en la gramática, trata de aprender frases y practicar hablar tanto como sea posible. Otro gran error que cometí fue tener demasiado miedo de hablar español. Pensaba que si cometía errores, la gente se reiría de mí o me juzgaría. Así que evité hablar durante mucho tiempo. Incluso cuando tenía la oportunidad de hablar con alguien en español, me quedaba callado. Seguía esperando hasta sentirme listo, pero la verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Un día me di cuenta de que mi miedo me estaba deteniendo. Me dije a mí mismo, si quiero mejorar, tengo que empezar a hablar, incluso si cometo errores. Así que empecé poco a poco. Practiqué hablar solo en casa, luego traté de hablar conmigo mismo en mi cabeza durante el día. Eventualmente, encontré compañeros de intercambio de idiomas en línea y comencé a hablar con personas reales. Lo que aprendí es que cometer errores es normal cuando se habla un idioma nuevo.
Nadie es perfecto, y la mayoría de las personas son amables y comprensivas. Cuanto más hables, más seguro te vuelves. Así que no tengas miedo. Simplemente empieza a hablar, aunque no sea perfecto. Al principio pensaba que leer y escribir eran suficientes para aprender español. Pasaba horas leyendo libros y escribiendo oraciones, pero cuando intentaba ver una película o hablar con un hablante nativo, no podía entender nada. Su forma de hablar me parecía demasiado rápida y me sentía perdido. Me di cuenta de que había estado descuidando mis habilidades de escucha. El español suena muy diferente a cómo se ve en la escritura. Muchas palabras se pronuncian de manera distinta y los hablantes nativos usan contracciones y expresiones coloquiales que no conocía. Para corregir este error, comencé a escuchar español todos los días. Escuchaba historias, veía videos en línea y hasta escuchaba canciones en español. Al principio fue difícil, pero con el tiempo mejoré. También aprendí un gran consejo: no intentes entender cada palabra. Concéntrate en el significado general. Así que, si estás aprendiendo español, asegúrate de incluir la práctica auditiva en tu rutina. Cuanto más escuches, más familiar te resultará el idioma. Otro error que cometí fue intentar memorizar demasiadas palabras a la vez. Pensaba que si conocía mucho vocabulario, sería fluido. Así que hacía listas largas de palabras e intentaba memorizarlas todos los días. Pero, ¿adivina qué? Olvidaba la mayoría de las palabras después de unos días. Me di cuenta de que aprender palabras sin contexto no ayuda mucho. En lugar de memorizar palabras sueltas, empecé a aprender vocabulario a través de frases y situaciones de la vida real. Por ejemplo, en vez de aprender solo la palabra delicioso, aprendí la frase "esta comida está deliciosa". De esta manera, sabía cómo usar la palabra de forma natural en una conversación. Mi consejo: no te preocupes por aprender miles de palabras. Concéntrate en palabras y frases útiles que realmente puedas usar en la vida diaria. La calidad es mejor que la cantidad. En un momento cometí el error de compararme con otros estudiantes. Veía a personas hablando español con fluidez y pensaba, ¿por qué no puedo hablar como ellos? ¿No soy lo suficientemente inteligente? Me sentía desanimado y pensaba en rendirme. Pero más tarde me di cuenta de que cada persona aprende a su propio ritmo. Algunas personas aprenden más rápido, mientras que otras necesitan más tiempo, y eso está bien. Compararte con otros solo te hará sentir frustrado. Lo importante es enfocarte en tu propio progreso y celebrar los pequeños logros. Si estás aprendiendo español, no te compares con los demás. Compárate con quien eras ayer. Si hoy puedes decir una oración más que la semana pasada, eso es progreso. Al principio estaba muy emocionado por aprender español. Estudiaba durante horas todos los días, pero después de unas semanas me cansé y dejé de estudiar por un tiempo. Entonces olvidé muchas cosas que había aprendido. Me di cuenta de que estudiar mucho en un solo día y luego dejarlo por mucho tiempo no era una buena idea. La constancia es la clave. Incluso si solo practicas de 10 a 15 minutos al día, es mejor que estudiar durante horas una sola vez a la semana. Empecé a crear una rutina diaria y a seguirla, incluso en los días ocupados. Si quieres mejorar tu español, trata de practicar todos los días, aunque sea solo un poco. Si estás aprendiendo español, no tengas miedo de cometer errores.
Los errores no son malos, son la prueba de que estás aprendiendo. Cada vez que cometes un error, tienes una oportunidad para mejorar. En lugar de sentirte mal por los errores, aprende de ellos. Esto es lo que quiero que recuerdes. 1. No te enfoques demasiado en la gramática. Habla tanto como puedas. 2. No tengas miedo de cometer errores al hablar. 3. Practica la escucha todos los días. Es tan importante como hablar. 4. Aprende vocabulario en contexto, no solo palabras sueltas. 5. No te compares con los demás. Concéntrate en tu propio progreso. 6. Sé constante. Practica un poco todos los días. Aprender un idioma lleva tiempo y cometerás errores en el camino. Pero si sigues adelante y no te rindes, mejorarás. Así que no tengas miedo de intentarlo, de hablar y de disfrutar del camino. En la siguiente parte compartiré lo que más me ayudó a aprender español y cómo puedes usar las mismas estrategias. Quédate conmigo. Muy bien. Ahora quiero compartir contigo las cosas que más me ayudaron cuando estaba aprendiendo español. Verás, cuando aprendes solo, es fácil sentirse perdido. Hay tantos métodos y recursos disponibles y yo probé casi todo. Algunas cosas funcionaron bien y otras no. Pero con el tiempo encontré algunas que realmente marcaron la diferencia en mi camino de aprendizaje. Espero que al compartirlas, tú también puedas encontrar lo que mejor te funcione. Una de las cosas más importantes que me ayudó a mejorar fue rodearme del español todos los días. Traté de hacer del español una parte de mi vida diaria, incluso cuando no estaba estudiando. En lugar de pensar en el español como una materia para aprender, lo convertí en parte de mi rutina. Por ejemplo, cambié el idioma de mi teléfono y de mis aplicaciones de redes sociales al español. Fue un pequeño cambio, pero me ayudó a ver y usar el español de forma natural a lo largo del día. También seguía a personas que hablaban español en redes sociales y veía sus historias todos los días. Ver a personas reales hablar español me ayudó a aprender expresiones útiles y palabras coloquiales que no encontraría en los libros de texto. Las plataformas de videos fueron de mis mejores aliados durante mi aprendizaje. Hay muchos canales de enseñanza que ofrecen lecciones gratuitas sobre gramática, vocabulario, pronunciación e incluso temas culturales. Veía videos casi todos los días y descubrí que aprender de forma visual me ayudaba a recordar mejor las cosas. Conversaciones reales. Ver videos donde hablaban personas nativas de manera natural me ayudó a entender cómo se habla el español en situaciones reales. Videos de relatos de vida. Disfrutaba ver a personas compartir sus historias de vida en español. Esto me ayudaba a aprender nuevas palabras y estructuras de frases. Canales educativos, canales que se enfocaban en errores comunes, consejos de pronunciación y explicaciones de gramática fueron realmente útiles. Lo que aprendí es que ver videos es excelente, pero hay que ser un aprendiz activo. En lugar de mirar de manera pasiva, tomaba notas, repetía frases e incluso pausaba el video para practicar diciendo las oraciones en voz alta. Los podcasts y los audiolibros cambiaron todo para mí. Antes pensaba que escuchar era difícil porque las personas hablaban muy rápido, pero descubrí que existen podcasts hechos especialmente para quienes aprenden español. Los escuchaba mientras caminaba, cocinaba o incluso acostado en la cama. Algunos podcasts hablan de manera lenta y clara
y explican palabras difíciles. Escuchar todos los días me ayudó a acostumbrarme al ritmo del idioma y a mejorar mi pronunciación sin darme cuenta. Los audiolibros también fueron muy útiles porque podía seguir el texto mientras escuchaba la pronunciación. Las películas y las series no solo fueron entretenimiento para mí, fueron una parte importante de mi proceso de aprendizaje. Al principio veía las películas o series con subtítulos en mi lengua materna, pero más adelante cambié a subtítulos en español. Esto me ayudó a conectar las palabras habladas con su significado. Algo que realmente me ayudó fue ver el mismo episodio o película más de una vez. La primera vez veía por disfrute y la segunda vez me concentraba en el idioma. También utilicé una técnica llamada pausa y repetición para practicar mi expresión oral repitiendo frases cortas de los diálogos. Como no tenía un profesor ni hablantes nativos a mi alrededor, tuve que encontrar maneras creativas de practicar el habla. A menudo hablaba solo en voz alta, describiendo mi día, hablando de mis planes o practicando conversaciones que podría tener en la vida real. Al principio se sentía extraño, pero realmente me ayudó a ganar confianza. Más tarde, descubrí aplicaciones de intercambio de idiomas, donde podía chatear con personas de todo el mundo que también estaban aprendiendo español. Conversar con hablantes nativos y otros estudiantes me permitió practicar en situaciones reales sin salir de casa. Ahora bien, hablar español fue probablemente la parte más desafiante de mi camino. Cuando aprendes solo, no siempre tienes personas con quienes practicar y puede dar miedo empezar a hablar. Pero con el tiempo, encontré algunos métodos útiles que me ayudaron a sentirme más cómodo y seguro al hablar en español. Una de las maneras más simples y efectivas en las que mejoré mis habilidades para hablar fue conversando conmigo mismo en español. Me paraba frente al espejo y mantenía pequeñas conversaciones conmigo. Me hacía preguntas como ¿cuáles son tus planes para hoy? Y luego las respondía. También describía mi entorno, por ejemplo, estoy en mi habitación y puedo ver una silla, una mesa y un libro. Esto me ayudó a pensar en español sin traducir desde mi lengua materna. Al principio me daba miedo escuchar mi propia voz en español, pero empecé a grabarme hablando sobre diferentes temas. Escogía un tema sencillo, como mi pasatiempo favorito, y hablaba durante unos minutos. Luego escuchaba la grabación y la comparaba con hablantes nativos. Grabar mi voz me ayudó a darme cuenta de mis errores de pronunciación y a corregirlos con el tiempo. También llevaba un registro de mi progreso y me sentía feliz al escuchar cuánto había mejorado después de algunos meses. Cuando me sentí un poco más seguro, comencé a utilizar plataformas en línea para encontrar compañeros de intercambio de idiomas. Hablar con personas reales me ayudó a aprender a mantener conversaciones naturales y a utilizar expresiones cotidianas. También me ayudó a superar el miedo de hablar con otros. Un consejo que aprendí fue preparar algunas preguntas y temas antes de la conversación. De esta manera, nunca me quedaba sin cosas que decir. Una técnica que utilicé consistía en escuchar a un hablante nativo y repetir inmediatamente lo que decía. Solía ver entrevistas o escuchar relatos y trataba de imitar la forma en que hablaban. Esto me ayudó a mejorar mi pronunciación, ritmo e entonación.
Al principio lo hacía con subtítulos y luego, cuando me sentí más seguro, sin subtítulos. Es una excelente manera de sonar más natural al hablar español. Otra cosa que realmente mejoró mi habilidad para hablar fue aprender frases completas en lugar de palabras sueltas. Por ejemplo, en vez de aprender solamente la palabra ocupado, aprendía frases como he estado muy ocupado últimamente o estoy demasiado ocupado para salir. Aprender frases me facilitaba hablar con más fluidez porque no tenía que pensar tanto en la gramática. Al principio pensaba que debía hablar rápido para sonar fluido, pero me di cuenta de que hablar despacio y con claridad es mucho más importante. Me concentré en pronunciar bien las palabras y en formar frases claras en lugar de apresurarme. Con el tiempo, mi velocidad al hablar mejoró de forma natural a medida que me sentía más cómodo con el idioma. Si quieres mejorar tus habilidades para hablar, no tengas miedo de cometer errores. Cuanto más hables, mejor lo harás. Empieza hablando contigo mismo, grabando tu voz y practicando con otras personas cuando te sientas preparado. Y recuerda, la confianza llega con la práctica. Cuanto más te expongas al español, más fácil te resultará. Sigue adelante y no te rindas. En la próxima parte compartiré cómo me mantuve motivado a lo largo de mi aprendizaje de español. No te lo pierdas.